Podemos convertir la masa en energía y la energía en masa. Esa es la fórmula de Albert Einstein. Es importante que nosotros sepamos que somos energía y que nosotros creamos también una energía en nuestro interior, además también de absorber las energías que también nos envuelven en este mundo cuántico, donde todos los cuantos estamos conectados. Entonces, todo es energía, todo es lo que hay. El pensamiento es energía también. Entonces, el pensamiento quiere seguir viviendo. Entonces, nosotros tenemos que alimentarlo porque somos energía. Entonces, tenemos que saber que el pensamiento es infinito y tiene infinitas variedades, infinitas posibilidades. Albert Einstein también dice, es más fácil destruir un átomo que destruir un perjuicio. Entonces, no tenemos que juzgar, no tenemos que trabajar con las energías negativas, no tenemos que trabajar con las energías que nos hacen bajar la vibración, porque esa energía es la que nos estará alimentando. Entonces tenemos que ir trabajando con una energía sutil, con una energía de armonización, con una energía que te eleve, que estés siempre arriba elevándote, pero siempre buscando un control emocional en la materia, porque si se sube demasiado, también la energía se le pasa ese ego. Por eso Albert Einstein dijo que el camino es la paz. Simplemente con que le otorgaron ese premio Nobel en el año 1921, el Gran Premio Nobel de la Paz, al señor Albert Einstein, es que ya lo tenemos todo ahí. Simplemente tenemos que trabajar con la paz, saber que todas las variantes energías están ahí para utilizarlas en pensamiento, porque entonces nosotros lo pensamos, atraemos el pensamiento, despertamos la materia, esa masa, y conectamos. Igual la masa es energía y la energía es masa, todo es energía, conectamos con el pensamiento y entonces con ese pensamiento alimentamos esa masa, esa materia, entonces la materializamos y lo convertimos en esa realidad. Y a veces trabajamos inconscientemente porque nos dejamos llevar por esas emociones que te hacen bajar la autoestima o de situaciones que te han pasado en la vida que no las sabes gestionar. Entonces tienes que buscar la manera de saber gestionar esas emociones para que esas emociones no te manipulen a ti. Tú tienes que gestionarlas y entonces crear un camino de diferentes variables para que la materia, o sea, tu masa, pueda crecer con la energía del pensamiento, el espíritu. Cuando tú estás pensando y te están llegando esas revelaciones y estás trabajando y estás tomando acciones sobre ello, porque lo importante de la visualización y del pensar y del meditar es crear también al mismo tiempo, no solamente me dejo llevar por una meditación y ya me voy arriba, ¿no? Y te vas demasiado a lo espiritual, que está muy bien lo espiritual, pero tienes que saber bajar, porque pasa como todas las energías. Cuando llega el ego arriba, la energía se pasa, porque no hay otra que le está dando un contrario. Digamos, tienes que pasarte, o sea, tienes que ir repolarizando continuamente esas situaciones. Tienes que buscar esos principios, porque toda energía tiene un principio. Por eso yo en REM trabajo con ese principio de paz. El principio de paz es, si tú tienes un principio de paz, ya estás trabajando con esa paz. El camino de paz ya se te está presentando. Entonces vas tomando diferentes acciones, diferentes técnicas, diferentes funciones, diferentes informaciones, diferentes aprendizajes también que los tienes que ir archivando, comprendiendo, administrando y suministrando también en tu interior, en la materia, para que vaya creciendo. Pero cuando te encuentras una energía de bloqueo que te frena, un obstáculo que te está limitando, que no lo estás viendo, que está tal, entonces tienes que tener muchas herramientas ya trabajadas o alguien que te esté respaldando de saber que puedes hacer eso así, porque nos retroalimentamos continuamente, pero también nos autodestruimos continuamente, porque todo está ahí. La gran oposición que hablaba Albert Einstein también existe.
Es esa energía, ¿no?, de oposición que te frena y no te deja tirar adelante. Por eso cuando se crean competiciones y tal, por ejemplo, que puede ganar uno o ganan los 3 primeros, ¿no?, el que queda tercero, el que queda segundo y el que queda primero. Pues ahí hay una lucha de pensamiento y de acciones, de trabajo, de sacrificio y de todo, ¿no? Ahí está todo mezclado ahí. Entonces tú tienes que marcarte en tu interior qué es lo que quieres y entonces tomar cartas sobre el asunto, como se suele decir. Tomas las cartas sobre el asunto y vas trabajando con esas cartas. Pues en la vida pasa lo mismo. Tienes unos sistemas emocionales. Obsérvate qué es lo que te está frenando. Pues trabaja primero una paz para encontrar claridad, porque tienes que ir paso a paso. Tú no puedes decir pum de golpe, ir a un sitio sin tener todo el trabajo hecho, ¿no? Imagínate que te gusta el karate, ¿no? Y quieres hacer una competición de karate, pero no sabes karate. Entonces, ¿cómo vas a ir a la competición y vas a decir yo voy al karate y gano? Me apunto a la competición, pero si no sabes karate, ¿cómo vas a ganar? Pues tienes un camino, tendrás que aprender karate, tendrás que apuntarte, tendrás que trabajar, tendrás que accionar, tendrás que sacrificarte y una vez que lo sepas todo, entonces puedes ir a competir. Y práctica, porque con la práctica también te lleva a ganar eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi camino, pues en mis gestiones emocionales, pues he pasado muchísimo en la vida y esos caminos también me han hecho de alguna manera trabajarme muchísimo más, porque he tenido muchísimas limitaciones alrededor. He tenido esas limitaciones de me ha pasado esto, pero no tengo el respaldo de alguien, de un familiar, de alguna persona, o esa persona que te está respaldando de alguna manera no tiene las herramientas necesarias para poder sacarte de ese momento. Entonces tú vas a tener que luchar con ese bucle emocional que te ha entrado, más el bucle emocional que te acaban de dar porque no lo acabas de entender. Entonces puede ser un impulso o no. Por eso es tan importante que tú tomes tus propias decisiones, que trabajes según ello. Todo lo que te pueda venir alrededor, todos los impulsos, todos los frenos, te los tienes que tomar como aprendizaje. Yo en mi camino de vida lo he aprendido así. He ido pasando esos obstáculos paso a paso y viendo y equivocándome también y pasándolo también muy mal. Entonces, claro, yo tengo un aprendizaje de pasar por la soledad, un aprendizaje de pasar por lo que cuesta el valor de la vida, porque yo pues he luchado por todo lo que tengo hoy en día, me lo he luchado yo. Si quieres el carnet de coche, tienes que sacarte el carnet, tienes que apuntarte, tienes que pagar, tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que aprobar el examen para que te den ese carnet. Entonces tienes que seguir también unos pasos. ¿Que conoces el mundo de Reiki? Pues tienes que llegar hasta el final, porque si solo haces un nivel no lo conoces el Reiki. No puedes decir yo conozco Reiki, porque no has continuado un camino, no sabes el final. Y además, Reiki es un camino de armonización muy completa que si lo practicas cada día te conoces, porque te ayuda a conectar con ese ser superior que tú eres. O sea, tú eres muchos seres y tienes también muchas reencarnaciones en tu interior y vivimos y constantemente en estas reencarnaciones que las sentimos en el ambiente. Entonces nos vamos construyendo también a nosotros y a base de pensamiento conectamos con unas cosas o con otras. Y el Reiki es un camino infinito. Entonces depende de qué camino coges tú. Si te metes en Reiki y vas saliendo en diferentes etapas, ya no estás en Reiki totalmente. A mí me pasó, por ejemplo, en el mundo de Reiki, cuando empecé con el Reiki, fue un camino de sanación maravilloso y lo sigo trabajando, que eso en otro vídeo ya os lo contaré, porque ahora quiero ir a otros momentos, quiero explicaros otras cosas. Pero el camino de Reiki, yo llegué hasta el final, hice el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el nivel de terapeuta, el nivel de maestría también, todo hasta el final. Y he seguido trabajando con ello, tengo muchos alumnos y he trabajado con miles y miles y miles de personas también con este mundo de la terapia de Reiki, de la sanación y tal. Y este mundo de Reiki yo no me he querido separar de él, pero sí que he tenido las oportunidades, porque luego han salido diferentes caminos de Reiki. Por ejemplo, el Reiki Karuna.
Me ofrecieron, bueno, ahora que has acabado el Reiki, puedes hacer el Reiki Karuna. Y yo pensé, pero si yo solo quiero conocer Reiki Usui, ¿por qué me voy a ir al Reiki Karuna? Porque ya me voy a estar separando de esa energía. Entonces el camino de Reiki del señor Mikao Usui es un camino. Y seguramente que en ese camino, en diferentes escuelas y en diferentes clases, alguna información ha podido haber cambiado. Por eso es tan importante que tú te conozcas a ti y trabajes tú lo que quieres. A mí me han querido meter Reiki de diferentes variables, el Reiki egipcio, el Reiki tibetano, el Reiki occidental, el Reiki tal. Hay muchos sistemas de Reiki que te puedes meter y todos son buenos, porque todos son buenos, siempre y cuando tú lo creas y creas que es la sanación. Pero mi interior me dice solo Reiki Usui. Entonces yo quiero estar en Reiki Usui. ¿Por qué? Porque yo me he trabajado mucho. Yo vengo de haber vivido en centros de acogida cuando era pequeña. Desde los 6-7 años he estado viviendo en centros de acogida, tanto en Barcelona como en Madrid. Entonces he vivido mucho, he visto muchas familias rotas, mucho sufrimiento, niños también solos, perdidos, con miedo, abandonados, con tristeza, mucha tristeza. Mujeres con mucho miedo, maltratadas también, no solo por sociedad, sino por ellas mismas también, por las familias, destruidas totalmente en ansiedad, en estrés. Incluso mi madre también. Mi madre ya lleva una enfermedad de más de 29 años, medicada. Entonces, ella empezó con eso también, con ese estrés. Yo vi todo eso de pequeña, entonces he ido viendo el proceso. Y yo ahora, en este momento que he pasado tanto, veo que yo en aquel momento, cuando yo tenía 17 años, que mi madre cayó, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera caído, porque yo hubiera tenido herramientas, pero no las tuve. Entonces ahora únicamente la estoy acompañando en el proceso, pero ella ya no es la que era, su esencia se fue, la verdadera auténtica esencia. Pero a mí me queda el hecho de que a lo largo de mi vida he aceptado eso. ¿Por qué? Porque mi esencia interior de Dios ya ha aceptado eso, porque yo en su momento no hice nada. No pude hacer nada tampoco, porque no lo sabía. Entonces, cuando te pilla tan joven y ves tanto, depende del entorno que tienes, también te va a costar más salir de las situaciones. Yo podía haber optado por haber tirado por otros caminos y también haberme destruido, igual que todo eso que he visto. Pero a veces, si tú conectas con tu interior verdaderamente y te vas conociendo y experimentando contigo, sientes verdaderamente si ese camino es tuyo o no. Porque el camino de vida nosotros también los marcamos, nuestros caminos de vida. Y a veces sabes que estás yendo por mal camino, pero continúas ahí porque tienes una resistencia o una obligación o alguien que te está obligando a estar en esa situación por el qué dirán o por lo que tal, que entonces te sientes sumiso o sumisa en ese momento ahí. Entonces yo he roto esa resistencia. Yo no me he querido sentir sumisa nunca, con nada. He hecho lo que verdaderamente sé que se tenía que hacer. Me he puesto siempre en el lugar de la mano de Dios, de si esto está bien o esto está mal. Entonces he ido trabajando con ello. Por eso, cuando yo entré en esos momentos también de depresión, de saber que no tenía escapatoria y que tampoco tienes a nadie a quien acudir, ¿no? Porque en esos momentos, pues, con una madre que ya llevaba una larga enfermedad, que es dependiente de que la cuiden a ella, yo ya no podía contar con ella igual que otra persona. Entonces es también una responsabilidad muy fuerte hacia mí. Sí que tengo mi padre, pero mi padre, pues él también rehizo su vida, ¿no? Porque ellos se separaron en su momento y eso es cosa de ellos. O sea, es que a veces vivimos en una sociedad tan limitada y a la vez tan libre, ¿no? Porque
parece que somos muy libres en hacer cosas, pero no lo somos tanto. Y entonces las personas se acaban haciendo daño entre ellas, porque yo es lo que he visto, que las personas se acaban haciendo daño, aunque por mucho que se quieran, si hay algún enfrentamiento y no lo saben gestionar, ahí se crea una ira y una emoción que arrastra a las personas y se acaban criticando, se acaban hasta incluso llegando a las manos, puedes llegar hasta las manos con las personas porque te enfadas demasiado, luego se meten terceros, se meten familias, personas que ya te tenían ganas quizás y también se te echan encima porque aprovechan el momento y entonces ahí ya pues se empiezan a denunciar y empieza a meterse como mucho jaleo entre medio y todo eso yo también he visto mucho, ¿no? A lo largo de mi vida. Y lo que os estaba comentando de que, bueno, mi padre he aprendido mucho de él, él es una persona muy, 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 muy recta en el sentido de siempre ha estado con la abundancia del dinero, él siempre dinero, dinero y el trabajo y estar pendiente de ello, siempre ha estado en ese momento de su vida y siempre lo he tenido muy presente, siempre es mis cosas, mi trabajo y sentirme yo bien y estar también cuidándome, eso es importante porque eso es todo lo que mi padre también me ha enseñado, que hay que estar siempre también, estar pendiente de tu casa, estar pendiente de tu vida, de tu cuerpo físico también, el cuidarse, el preparar su cara, porque a veces nosotros también nos hacemos daño porque no nos cuidamos. El cuerpo no nos obedece porque nosotros tampoco le estamos prestando atención. Entonces es pues echarse sus cremitas, no llorar, es importante llevarlo todo dentro, trabajar y todo lo que te haga mal. Tienes que trabajarlo y buscar algo en el exterior para tú poder seguir creciendo porque si no esas energías te van a estar atrapando. Entonces él siempre me ha hecho ver también eso, ¿no? Es decir que pues tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir adelante y hay que ser fuertes en la vida. Y eso es importante. Yo a él lo he tenido, él me ha acompañado en momentos de mi vida, cuando mi madre cayó también enferma, que estuvo hospitalizada y claro, éramos muy jóvenes y entonces pues nos recogió en su casa con su mujer, que es también muy buena persona. Yo he aprendido muchísimas cosas de ella, además hemos compartido vida también y nos hemos apoyado entre nosotros y con mis hermanos también, que tienen 4 hijos también, que bueno, ahora ya son grandes también y hemos tenido siempre muy buena armonía entre todos, hemos tenido como todos, pero hemos tenido una unión muy importante porque pase las circunstancias que pasen, siempre hemos tirado hacia adelante y nos hemos apoyado en nuestro pensamiento, ¿vale? Hemos estado ahí, hemos estado siempre de alguna manera empujándonos a ser algo mejor en la vida y a ver las cosas mejor y el no sufrir, no llorar, no estar victimizándose por cosas, sino salir a flote. ¿Qué puedo hacer con esta situación que me sale? No quedarnos en la tristeza ni arreglar las cosas siempre con mala fe, como muchas familias lo hacen, que se acaban denunciando, pegando, maltratando y de estas cosas, ¿no? Pues con esto no lo hemos tenido porque ha habido siempre una seriedad en ese momento, pero muchísimo respeto. Seriedad y respeto es lo que nosotros hemos tenido mucho, así que eso me ha servido también mucho, pero me ha servido también para interiorizar en mi interior de que yo no puedo estar siempre dependiendo de estar allí y que me tengan que estar cuidando, porque yo también en mi interior me decía que yo tenía que crecer por mí misma y no tener que estar esperando a que me lo den todo. Entonces yo siempre me he sacado todo. Yo me he pagado mi coche, me he buscado mi casa, me he buscado todo. A mí nadie me ha buscado nada. Lo he hecho todo yo. Todo yo, todo lo que tengo lo tengo yo. Me he montado mi empresa, me he trabajado todo, he estado siempre ayudando a todo alrededor de mi vida y aún así con todas esas limitaciones. Yo podía haber cogido otros caminos, me podía haber seguido victimizando o podía haber también sufrido, haber estado peor y no, hoy en día pues estoy bien, tengo mi negocio y lo que quiero también es
complementar para poder ayudar a muchísimas más personas, porque yo todavía sigo viendo que este mundo está muy frenado, muy limitado, y es porque no estamos manejando bien la energía del pensamiento. La energía es la masa y la masa es la energía, se retroalimentan, como hablaba Albert Einstein. Entonces nosotros también nos tenemos que ver en ese plano de energía, tenemos que ver más allá de lo que están viendo nuestros ojos, porque nos estamos centrando demasiado muchas veces en un pequeño círculo y no salimos de ahí. Entonces no estamos viendo más allá de lo que hay. Tenemos que explorar un poquito más y seguir concentrando ese círculo que nosotros también queremos, porque es lo mismo. Es yo, en principio de paz que tengo con Rem-Yo, es ese principio que no me tengo que separar nunca, es mi círculo, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer, y cuando veo que ya me está absorbiendo la energía de fuera, esa energía magnética que existe, empiezo a conectar eléctricamente con esa energía de electricidad del pensamiento y me voy otra vez a la paz, porque para poder encontrar una claridad en todos esos pensamientos que se me acaban de recolocar en mi campo áurico, yo tengo que buscar primero una paz, porque si no, no voy a encontrar orden, porque todas esas energías te están llamando de alguna manera, todas quieren vivir, la energía de la ira, el enfado, esto, tal, pero tienes que saber organizarlas en su sitio y entonces dejarlas fluir. Pero esas energías siguen manteniéndose en el campo universal, por eso tienes que saber gestionarlas. ¿Cómo entrenamos los pensamientos? ¿Cómo entrenamos las emociones? Con principio de paz primero y luego buscamos esa armonización. Con mucho respeto, ¿eh? Por eso yo siempre pienso en ría. Ría es ría. Tienes que sonreír, porque la sonrisa, hazlo si estás viendo este vídeo, sonríe. La materia, que es la masa, empieza a conectar con esa forma. ¿Qué significa sonrisa? Sonríe y te lo está diciendo tu cuerpo ya que es la sonrisa. ¿Qué es la sonrisa? Sonríe y siente como el cuerpo va creando una armonización, va cogiendo esa alegría, va cogiendo esa felicidad, va elevando al ser, porque una vez que vas elevando al ser es cuando sientes eso. Por eso siempre yo he sentido, siempre, porque me he trabajado muchísimo con Reiki, muchísimo con la meditación y he tomado muchísimas acciones en mi vida, porque todo lo que tengo lo he conseguido yo a base de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y de trabajo también con las energías, porque los sistemas emocionales me han ido surgiendo siempre por el camino. Y no hagas esto porque esto tal, y me han metido miedo, y no hagas aquello porque tal, y no hagas esto. Si yo me hubiera frenado en el camino con todo lo que me han dicho, no hagas esto, no hagas lo otro, yo no tendría nada, estaría peor que estoy ahora. Porque tengo que pensarlo yo y me he arriesgado a todo. Me he arriesgado y he ido probando conmigo, con mi propia experiencia, y he visto lo que sí que ha ido bien y lo que no. He ido descartando y he ido posicionando, y mi mente a la vez se ha ido acostumbrando con todo este proceso a trabajar automáticamente, que es la forma de entrenar, la forma de entrenar las emociones que se mueven en tu interior a través del entrenamiento mental, esa forma del pensamiento que tenemos que ir uniendo. Somos lo que pensamos, pensamiento a pensamiento, y entonces nos convertimos en ello todo el tiempo. Esto lo dijo Buda, somos lo que pensamos todo el tiempo, o sea, y construimos pensamiento a pensamiento. Entonces tú ahora, a medida que estás hablando, a medida que estás creando esas palabras, también de alguna manera tu sistema está interpretando todo eso que tú estás diciendo y lo está absorbiendo también. Entonces está construyendo eso y luego tú lo ves porque tú ya lo has pensado y creado. Por eso es tan importante qué estás pensando ahora, cómo te estás moviendo emocionalmente, porque eso es lo que se está creando en la materia. Es que actúa con retraso, ¿no? El efecto espejo. Hablas, se va creando y luego te refleja. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero porque la intención no es totalmente segura. A veces estamos
nos comportamos de una manera, depende del entorno en el que nos encontramos, pero simplemente es eso, nos estamos comportando según el entorno quieren que nos estemos comportando, como lo que hablaba Albert Einstein, el sistema de relatividad. Ese sistema donde el observador dirige la energía y cuando la energía se da cuenta del efecto observador, esa energía se comporta como el observador está pensando. A no ser que esa energía tenga su propia autoridad y se dé cuenta de que ella también puede dirigir, y entonces esa energía no va a hacer lo que ese observador dice. Pero a veces, si no haces lo que ese observador hace, ya estás en el punto de mira porque tú no lo has hecho, ¿no? Ahí se han hecho muchos experimentos también. Por ejemplo, os voy a explicar uno ahora. Un profesor de universidad, creo que era, no recuerdo bien ahora la historia. Este profesor quedó con todos los alumnos para hacer pues un experimento en ese momento y que ellos lo vieran, ¿no? Para hacérselo a una persona que entraran. Entonces dijeron, tal persona, ¿vale? Vamos a centrarnos todos, ahí había, no sé, 10, 12 personas o 14 o 20 personas en el sitio. No recuerdo bien ahora, había bastante gente, ¿no? Y estaba el profesor. Entonces dijo, vamos a decir que esta carpeta roja es de color verde. Y todos tenéis que decir que es verde. Y os ir preguntando y es verde, es verde, es verde. Pero esa persona que no sabe lo que han hablado entre ellos, claro, él la ve roja. Pero a ver qué pasa con el efecto observado. Entonces quedaron ahí, ¿vale? Se sentaron todo el mundo, tal, y el profesor estaba allí. Entonces entró esa persona, que era la que no sabía lo que habían hablado todos los demás, ¿vale? Entonces se sentó también y empezó el discurso, ¿no? Empezó ahí a hablar, empezó a explicar cosas y tal, y entonces pues dijo, ¿es que esta carpeta es de color verde? Y claro, allí la gente, pues sí, es de color verde. ¿Tú, de qué color es la carpeta? Esta carpeta es de color verde. Y le preguntaban aleatoriamente, iba haciendo como que tal. Pues es de color verde, es de color, claro, todo el mundo, y claro, y esa persona estaba con caras de verde y él las veía todas rojas, las carpetas. Pero claro, cuando le tocó a él, le dijeron, ¿cómo es esta carpeta? ¿Cómo la estás viendo? Entonces, miraba todo verde. Claro, ¿por qué dices verde si lo estás viendo rojo? Pensé en ese momento, ¿no? Yo cuando me explicaron la historia. Yo en su lugar hubiera dicho que es roja. Y no me hubiera importado que se hubieran reído. Que se rían si quieren. Pero es que tú tienes que ver tu realidad y tienes que explicar tu realidad para que los demás también puedan entender esa realidad. Porque luego ya sí que le dijeron que era una broma, que esto y que tal y tal. Pero claro, tú ya te has quedado, ala, y yo porque he dicho, ¿no? Pero es porque se dejó llevar por ese sistema de relatividad. A veces lo hacemos inconscientemente, pero una parte consciente de nuestro sistema sabe que no lo estamos haciendo bien. Entonces tú tienes que escuchar esa parte interna de que sabes que no estás yendo por ese camino. Entonces tienes que saber cuándo estás aprendiendo, cuándo te estás limitando y cuándo te estás destrozando, porque a veces nos autodestruimos. Este mundo nos tenemos que ir creando y haciendo resurgir también de nuestro interior, porque hoy podemos estar aquí arriba y mañana bajamos de golpe. ¿Por qué? Porque depende de la energía. A veces no te das cuenta y tienes a tu peor enemigo delante. Porque hoy en día, claro, como hay tanta información, tantas personas aprenden tantas cosas, que tú te tienes que crear a ti mismo, a ti misma, y confiar plenamente en esa esencia que tú sabes que está ahí. Porque la mirada de las personas refleja totalmente esa alma, ¿no? Esa esencia que habita dentro de la materia, que es la que crea también todo eso. Porque la materia, al ser observada, se comporta según ello o aprende según ello y empieza a pensar en su interior, esta energía, esta experiencia y tal, ¿qué yo puedo hacer con ello? Y entonces empiezas a construir y sacas algo bueno de ello, que es lo que yo sé que mi esencia siempre ha trabajado en mi interior. Me ha costado más o me ha costado menos, porque he tenido mis momentos también, no te voy a decir que no, porque ha sido un camino
de espinas. Entonces esas espinas las he ido superando a base de sufrimiento, de soledad, de depresión también. He pasado por muchas circunstancias. Yo una vez estuve a punto de ingresar, pero voluntariamente, porque estaba ya que no sabía dónde meterme. No tenía un hogar, estoy hablando de hace muchos años, yo no había parido ni a mi hijo, que mi hijo ahora va a hacer 12 años, y esto fue en el año 2003, 2004 o 2000 por ahí, sí, 2002, 2003, 2004 más o menos, es que no me acuerdo muy bien las fechas, pero ya era un tema de me sentía que no encajaba en ninguna parte, que era como que no sabía dónde ir, no tenía una casa, no tenía un hogar, a mi madre la estaban cuidando sus padres, eran mis abuelos, y claro, era o meterme ahí en la casa con los abuelos, o también hablar con mi padre, meterme también en su casa, o meterme en casa de mi hermana, o estaba que no sabía dónde ir. Entonces, claro, cuando te sientes en esa circunstancia de la vida, sin trabajo, sin nada dónde ir, y piensas, es que yo no quiero ser un estorbo para nadie, ni tampoco quiero que me mantengan. Entonces, claro, yo me tuve que espabilar y caí en un bucle muy fuerte, porque compartí piso también, busqué un piso para compartir también con otra persona, y estuve un tiempo viviendo allí, y claro, no sientes la lucha de la vida. Empecé a trabajar, empecé todo, y empecé pues el camino de vida fuertemente, ¿no? Y en esos momentos, pues claro, puedes caer en muchas tentaciones, ¿no? Las tentaciones de irte a beber, o de irte a drogarte, y de irte a todo eso. Y eso me surgió a mí en el camino, todo eso me surgió en el camino, pero aprendí de todo ello. Yo no me dejé llevar por toda esa avalancha, ¿no?, de energías también que te hacen llevarte hacia otros lugares, porque al final uno puede acabar enfermando también si entras mucho en ese mundo, ¿no? Entonces fui conociendo también ese mundo también paso a paso, y vi también cómo mucha gente se fue destrozando en esos caminos también. Entonces ahí también aprendes mucho, y con la experiencia de mi vida también lo llevo a ese paso. Entonces yo llegué a un punto que mi mente decía, es que yo no tengo ganas de vivir en un mundo así tan limitado y tanta tristeza y todo lleno de enfermedad. O sea, es que todo lo que yo veía era enfermedad, toda la gente mal, toda la gente triste, la gente obligada a estar juntos, porque muchas personas estaban juntos por estar. Bueno, es que claro, los niños, es que la casa, es que... Claro, yo conocía a mucha gente que estaba muy mal, que solo estaban aguantando porque no tenían un hogar donde ir, y aguantaban en la misma casa obligatoriamente esas personas. Y no se querían, pero no tenían tampoco a dónde ir, a veces se encontraban limitados. Entonces, claro, yo cogí demasiada tristeza, demasiada soledad de cómo está el mundo, ¿no? Entonces me fui llenando de toda esa carga, y claro, mi mente, yo me fui directa a un centro psiquiátrico de estos, y me puse allí, y dije pues que yo que no sabía dónde ir, que no tenía ganas de ir a ninguna parte ya, que en esta vida pues ya parecía que lo había visto todo, y ya no tenía ganas ni de estar enferma, ni de estar esto, ni de estar tal. Y entonces estuve hablando con ellos, y claro, es que la única herramienta que tienen ellos por protocolo también es, cuando ven a una persona así, medicarte también. Entonces, claro, fue una conversación muy seria, muy impactante, y muy fuerte, porque no sé si habían 5 o 6 personas en la sala, tanto chicos como chicas, enfermeras que estaban allí trabajando y tal, y estábamos todos ahí como reunidos, y yo me quedé con que, ¿qué hago aquí? Es que se los decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí?
porque yo no quiero estar enferma, no quiero sufrir, no quiero tal, no quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, entonces se quedaron, ¿qué hacemos? Y lo único que era es pues apuntar, digo, es que mi madre ya está enferma, yo con ella no puedo contar, no le puedo explicar porque tampoco me puede ayudar. No tenemos casa, no tenemos hogar. Mi padre tiene su vida, no lo quiero molestar, pero yo si voy, él me acepta en su casa, porque él me quiere allí. O sea, mi padre me quiere muchísimo y tiene un corazón enorme, mi padre. Pero yo no quiero estar no quiero estar allí. No molesto, pero mi esencia, siente que sí que no es mi lugar. Entonces, ¿dónde puedo ir? No tengo trabajo, no tengo tal, porque no tengo dónde estar. Entonces llegué hasta querer quitarme también la vida, decir, me voy ya de este mundo. Entonces, claro, cuando piensas en eso, es porque esto está muy cargado de enfermedades y muy cargado de todo. Aunque sean pactos que hacemos ya con nuestras almas, pero mi pacto de alma no es eso. Entonces mi esencia siempre me la está diciendo. Dar los pasos a aprender y luchar hacia adelante. Por eso me metí en el mundo de la meditación, me metí en el mundo del Reiki, me metí en el mundo del yoga, me metí en el mundo de la fisioterapia, en el mundo de la anatomía palpatoria del cuerpo, saber dónde están los músculos y cómo trabajar. Mi mente tenía que conocer quién era la materia, porque mi esencia, mi interior me decía que yo tenía que conocer la materia, que tenía que dejar de mirar y echar mi vista hacia otro lado, que no me corresponden las energías. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar, pero no tenía las herramientas en esos momentos. Y entonces los he ido aprendiendo a base de pasos y pasos y pasos. Y entonces en esa reunión que estuvimos en este centro psiquiátrico para ingresar, claro, ellos veían toda esa tristeza y decían, ¿y qué podemos hacer por ti? Y yo pienso, ¿y dónde voy? ¿Y qué hago? ¿No? Entonces era una situación que en ese momento me entró como una revelación y les dije, miraba lo que me habían preparado para tomarme las pastillas y todo eso, porque me habían preparado también pues para bajar esos niveles de depresión, de tal, y es como que mi alma, mi esencia me dijo, lo siento, ¿qué hago aquí? Lo siento, gracias por toda esta energía que me habéis estado dando y suministrando y por todo lo que hemos ahora hablado y toda esta situación, digo, pero doy gracias y bueno, me voy, que tengáis un buen día y adiós. Y me fui de allí, y empecé a crecer y decir, tengo que salir de esto y esto no puede ser, y he seguido adelante siempre. Entonces, yo sé que la lucha que yo he tenido en mi vida ha sido una lucha de tropiezos, de obstáculos fuertes también que he pasado y de mucha tristeza que también he visto alrededor. Entonces, claro, cuando te sientes así, pues la verdad que el camino es más oscuro porque no tienes a alguien alrededor. O sea, que yo a esas personas que tienen familias alrededor, que lo tienen de alguna manera más fácil, que sean agradecidos porque la energía del efecto observador también les afecta a ellos, porque en muchos libros que yo también he leído y de muchas historias de todo, muchos padres y madres que son ricos en dinero, en millonarios y arriba, pues han pensado mal también de sus hijos. ¿Por qué? Porque el efecto observador les ha ido enviando esa energía a sus propios hijos y sus hijos se han sentido reacondicionados por esa energía. O sea, ojo con lo que pensamos, porque estamos dando juicio. ¿Y qué dijo Albert Einstein? Porque yo he empezado el vídeo con esa frase también. Es más fácil destruir un átomo que un perjuicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que enjuiciar, no tenemos que centrarnos en el juicio.
del aspecto de las otras personas, porque ya les estamos enviando una mala energía y esa energía también nos rebota. Todos somos el mismo campo, todos somos masa, todos energía. Tenemos que unir la masa, el pensamiento, la energía, pero tenemos que saber transformarla también hacia afuera, porque si te quedas con la envidia hacia los demás de yo envío lo bueno y a mí no me envían nada, yo siempre he enviado todo lo bueno, porque yo, mi esencia, sé que cuando llego a un lugar, ese lugar empieza a cambiar la vibración, porque yo he entrado. Entonces es importante que si nosotros cambiamos la vibración es porque tu energía está afectando el campo, se está enviando ese efecto observador. Entonces cuando te das cuenta de todo ello, dices, tengo que buscar cómo calmar todo eso. Entonces yo he entrado a lo mejor en situaciones, en lugares que había gente quizás enfadada, mal, tristeza y tal, y he entrado yo y solamente con estar mirando a esa persona y tal, esa persona se ha empezado a reconstruir prácticamente sola. ¿Por qué? Porque la mirada sana, y eso lo aprendí yo en el mundo de Reiki. Y no solo lo aprendí, yo interioricé mucho con el maestro señor Mikao Usui. Entré mucho en la esencia, porque yo estudié en una escuela, pero yo quise estudiar en la escuela, una escuela de Barcelona, y quise estudiar con el mismísimo maestro. Pero justamente el horario que a mí me iba bien, no podía conectar con el maestro. Entonces para mí eso se presentó como un obstáculo, como una limitación, ¿no? Entonces yo me limité ahí en ese momento, pero luego pensé, mi esencia, no, yo tengo que hacer el curso igual, o sea, si mi ciencia me lo pide, aquí me están frenando ya. ¿Yo qué me voy a esperar? 8 meses o 10 meses para que me pueda coincidir con el maestro, y si luego de aquí 8 o 10 meses ese maestro cambia el horario tal, y entonces es una señal de que yo he dicho que voy a estudiar el Reiki, y si tú quieres Reiki no importa la mano, porque la mano ya eres tú, pero el instinto me dijo que sí, que tenía que seguir ahí. Entonces me tocó con otra maestra y el curso muy bien, pero yo interioricé muchísimo más con el señor Mikao Usui y seguí también las pautas del maestro de la escuela y las pautas de la maestra de la escuela, pero interioricé más con la esencia del señor Mikao Usui. Sobre todo leí su entrevista, la única entrevista que hizo el señor Mikao Usui. Leí también mucha información sobre él, también de cómo estaba tan conectado al emperador Meiji, que el emperador Meiji era un gran hombre que escribía poemas y despertaba todo Japón. O sea, fue una eminencia esta persona. Y el señor Mikao Usui lo miraba y lo tenía elevado, como a un padre. Entonces yo esa esencia la he ido también absorbiendo. Entonces yo me he ido encontrando también a mí misma a través de todo el trabajo interno de muchísimos años, que lo he ido llevando también a mi negocio. Entonces mi negocio ha ido creciendo también con la energía. Empecé mi negocio en el año 2018, yo ya me hice autónoma, o sea, pagando mis impuestos y dándome de alta a la seguridad social, y sigo ahí. Y en el camino pues he estado trabajando muchísimo antes también, ya siempre he estado trabajando, pero en diferentes empresas, en diferentes sitios, y siempre he trabajado con muy buena bondad, y siempre he ido haciendo todo muy bien. Porque yo cuando un trabajo para mí es como si fuera mío también. Lo cuido muchísimo, yo cuido todo. Si hay otra persona que a lo mejor no lo está haciendo bien, no me dejo llevar por esa persona que lo está haciendo mal. Yo lo hago como lo tengo que hacer, porque yo lo he visto en muchos trabajos, viene gente nueva y empiezan pues a hablar entre ellos, a hacer cosas y tal, y es como que el trabajo lo dejan un poco ahí, ¿no? Bueno, pues ya lo hará otro, ya tal. Yo no soy así. Yo hago lo que tengo que hacer y yo me quedo con mi corazón tranquilo y duermo tranquila, porque yo sé que he hecho mi trabajo que tenía que hacer. Entonces a mí nadie me puede decir nada, porque yo estoy muy segura de ello. Entonces, aunque vengan a regañar, porque a veces pues te reúnen en las empresas y dicen ha pasado esto y tal, y cogen a todos los trabajadores y a todos los tratan por igual, cuando no tiene que ser así, porque tienen que tener más vigilancia en las personas que sí que lo hacen mejor y las que no. Entonces es importante que cuando estás ahí en la reunión
yo me quedo tranquila porque conmigo no va la cosa. Aunque me atacan a la persona que mejor lo hace, porque no hay muchos encargados, que yo lo he visto eso en muchas empresas, hay muchos encargados que como no saben gestionar la situación con las otras personas que saben que son los que lo están haciendo mal, se dirigen a los que lo están haciendo bien porque saben que de alguna manera pues les están guiando, ¿no? Como que le están siguiendo la corriente. A mí eso me lo interiorizó también una encargada que me pasó, que yo no le di la razón en ningún momento porque no iba conmigo. Digo, es que yo no lo he hecho eso, entonces a mí no me lo tienes que decir porque tú eres la encargada y tú eres la que tenías el papel delante, y si tú no has visto el pedido que había hecho, eres tú la responsable de haber llamado a 2 camiones a la empresa, 2 gastos de gasolina, 2 gastos de trabajador que vino a la empresa, que ha tenido que pagar la empresa. La culpa no ha sido mía, la culpa ha sido tuya. Entonces, claro, yo me enfrenté, o sea, a mí me daba igual perder mi puesto de trabajo. Yo lo que no voy a hacer es que una persona me quiera culpar a mí de algo por protegerse ella en su trabajo. Tú tienes que ser fuerte en el sentido de saber si he sido yo la que ha hecho el error, yo no puedo castigar a otros. Yo me fui de aquella empresa al final, pero esa persona me quiso tachar y yo no me dejé. O sea, a veces te encuentras trabajos, y yo lo he visto, gente que se sube encima de otros trabajadores que lo hacen muy bien y que trabajan muy bien, y han venido a echarle las culpas a ellos. Y hay gente que como ha tenido miedo de que lo echaran del trabajo porque es el encargado, la encargada y porque tal, se asustan y por miedo se callan y cargan la cruz de ese tropiezo. Pero yo no, a mí eso no me gusta. O sea, yo sí sé que alguien ha hecho eso, o sea, es que no, eso, a mí las injusticias no me gustan. Yo siempre he luchado en esta vida por eso, por las injusticias, y yo he visto incluso cuando era pequeña en el colegio también, si veía que se metían con alguien, es que no es injusto para mí. Y mira que de pequeña también yo he sentido esa inercia de hacerlo también. O sea, que entiendo que vivimos en un mundo que la esencia esa ya existe, simplemente es porque el reacondicionamiento de fuera afecta a los más pequeños, porque yo he sido pequeña y me siento así, porque el por qué yo me he metido con esa niña, por qué yo he insultado a esa niña, por qué yo tal, porque a mí también me han enjuiciado, me han visto esta niña tal y tal y ya me han enviado esa energía, entonces me he sentido dirigida por esa energía, y yo sé que muchos actos en mi vida no he sido yo, ha sido un inconsciente de una energía que se ha absorbido. Y entonces, por enfado de haber sentido, porque la esencia es que es muy profunda, la esencia de vida es muy profunda. O sea, cuando eres pequeño y sientes que te están enjuiciando, pero no lo sabes, no sabes quién, sabes que es una energía de fuera, es como una gran oposición. Te están marcando unas resistencias de fuera, pero son los prejuicios de esas personas. Por eso el señor Albert Einstein decía que es más fácil destruir un átomo, o sea, una energía que todavía no ha absorbido esa maldad en el interior, que un prejuicio que ya lleva esa resistencia de la energía, porque la ha creado en masa. Y lo que os venía a decir con eso, que cuando el pensamiento ya está muy materializado, es cuando cuesta muchísimo más. O sea, que yo entiendo perfectamente que las personas que ya tienen una situación emocional en la vida y han estado aguantando eso con tristeza, con pereza, con agonía, con miedo, con tristeza, con todo, ya les cuesta mucho salir de ahí. O sea, tendrían que romper muchísimas resistencias. O sea, es que tendría que salir de otro plano, digamos, porque cuando está tan materializado, por eso Albert Einstein lo decía, es una resistencia tan fuerte de un juicio
que estás luchando con la energía de juicio. Entonces tienes que desviar hacia otro lado. Tú tienes que dejar fluir esa energía. Tienes que dejar fluir esa energía. Es como yo voy hacia mi camino, ¿no? Pero en mis dificultades, pues me voy dando cuenta de si esta dificultad, ¿qué es? Son diferentes posibilidades que ya me están enviando las energías. Son resistencias de juicios. Entonces puedes tirar hacia un camino, puedes tirar hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro. Entonces tú ahí te paras. Y la tarea más difícil es pensar. Entonces, cuando te pones a pensar, tienes que buscar aclarar la mente. ¿Y cómo se aclara la mente? Dándole paz y paso a esa energía de paz. Porque cuando le das paso a la energía de paz, empiezas a construir con ese camino de paz. Y entonces vas creando otra vez esa nueva energía desde una paz. Por eso es tan importante saber trabajarte, buscar información, trabajar el cuerpo físico, trabajar la mente, trabajar la emoción, trabajar también lo espiritual con la meditación, porque tienes que saber, o sea, ya no estamos hablando de visualización completamente, porque es que la meditación es visualización igual. Tú te pones a meditar y estás de alguna manera visualizando, por eso, ojo cuando meditas. Ojo cuando meditas porque estás visualizando, aunque sea inconscientemente. Si estás triste y empiezas así, te empiezas a estar triste y empiezas a trabajar con una melancolía, estás creando en ese campo. Entonces se está concentrando la energía y entonces luego depende de si todo empieza a ponerse de acuerdo, digamos que tú lo vas a sentir así, fuertemente. ¿Por qué? Porque se ha materializado. Entonces tú cuando medites tienes que sentir luz. Yo siempre me voy a la luz. La luz de la iluminación es la luz sanadora. Es nuestra herramienta infinita de sanación que tenemos natural de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Por eso tú tienes que saber meditar, pero saber conectar con el cuerpo, porque tienes que limpiar esa tristeza, esa melancolía, esa soledad, ese miedo, esa limitación fuerte que está en tu interior, porque cuando tú trabajas eso, el sistema ya empieza a archivar toda esa información y sabe cómo tiene que hacerlo, pero porque tú ya se lo estás enseñando. Por eso yo en Remyo he estudiado el campo completo de Reiki, el campo completo de yoga, el campo completo de la fisioterapia, el campo completo de la energía del quiromasaje, porque el quiromasaje y la fisioterapia están unidos, pero también cogen campos diferentes, sobre todo a nivel energético. El quiromasaje es más de movimiento, más de circulación, más de buscar y de eliminar todos esos bloqueos, y la fisioterapia, si lo haces con la sanación, sí que te vas por ese lado, pero si no, en la fisioterapia se estudian las miles y miles de enfermedades que hay. Entonces, si no estás preparado emocionalmente, tú ya estás viendo siempre esas enfermedades, entonces también de alguna manera se están materializando. Por eso cuando estamos trabajando tenemos que estar limpios en la esencia, porque todo eso se envía al campo y eso pasa en todas partes, pasa en los colegios, pasa en la calle, pasa en todos los sitios. Cada persona tiene una energía y no nos damos cuenta que a veces lo estamos expresando hacia afuera. Por eso tienes que limpiarte tú. En el mundo de Reiki hay muchas limpiezas del aura. Hay una técnica que es maravillosa, es la que más se aprende siempre del sistema Usui, es la técnica de Kenjoku. Es una técnica de baño seco que si entras en mi perfil lo vas a ver porque tengo muchos vídeos que lo explico y estudio pues eso, el mundo de Reiki, el mundo de yoga, y he creado la unión de todo eso. ¿Pero por qué? Porque mi alma quiere conocer. O sea, yo tengo que conocer el cuerpo humano y para conocer el cuerpo humano que tengo que estudiar la fisioterapia, cómo es el cuerpo, y también tengo que estudiar los músculos, los órganos, los sistemas, cómo trabajan, porque claro, si tú ves un brazo pero no sabes que este es el bíceps y que este es el tríceps, ¿cómo vas a poder trabajarlo si no lo sabes? O si aquí tenemos el trapecio, o si tenemos aquí el esternón del hueso, o si el corazón está en la parte izquierda, tienes que saberlo, porque a veces son cosas que cuando estás muy metido en la vida, para unas personas es muy fácil, pero para otras no. Luego están los protocolos, están todo. Si hay esto, es para esto. Si es esto, es esto. Ya como que tiene que ser justamente eso y tú puedes cambiar eso. O sea, nos etiquetan también.
Tenemos muchas etiquetas, incluso nosotros mismos nos etiquetamos, o sea, nosotros también somos la gran oposición. Nosotros somos una gran oposición también de nosotros mismos, porque estamos también enjuiciando muchas cosas. Por eso no enjuicies y céntrate en buscar esa justicia interna, porque la justicia sí que te ayuda, la justicia es ley, es orden también, porque el gran universal trabaja con esas virtudes, trabaja con prudencia, trabaja con justicia, trabaja con templanza y trabaja con fortaleza. Sobre todo la templanza es muy importante. La templanza es encontrar ese camino de paz, es encontrar ese camino de tranquilidad, de paciencia, de mantener esa paciencia, porque a veces trabajas con paciencia, pero como estás acumulando y no tienes esa templanza, en algún momento te puede salir esa energía porque estás acumulando. Entonces tienes que saber que con templanza, los antiguos templarios son guerreros que luchaban, pero lo llevaban por dentro, no explicaban todo. Porque es que a veces, por eso dicen, el camino del guerrero empieza con la soledad. Ahí es cuando te das cuenta de todo. Y la soledad significa que muchas cosas las tienes que llevar en tu interior. Porque si lo cuentas todo, te destruyes. Es como Sansón, ¿no? Que decían que su fuerza era su pelo, ¿no? Entonces, como todo el mundo lo sabía, esas energías ya estaban allí en resistencia. Y por lo que a mí me viene en mi interior, seguramente una energía le cogió envidia y tal, y es como que querían verlo con el pelo cortado. Y al final perdió el pelo. O sea, el pelo se lo cortó y él ya pensó que perdió su fuerza. Pero porque lo pensó. Si no lo hubiera pensado, o sea, no importa si tienes pelo o no tienes pelo. Si tú tienes una fuerza interior, pase lo que pase, tú tienes que seguir siendo quien eres igual, por mucha limitación que hay. Por eso muchas personas tienen limitaciones y salen hacia adelante, porque la limitación no es la que les está frenando, sino que tienen la energía dentro. Y pase lo que pase, las circunstancias que sean, tú tienes que salir hacia adelante, porque la gran oposición siempre está ahí. Siempre tenemos, en este plano de vida, tenemos el plano más alto que podemos vivir en esta vida, en esta experiencia de vida, y también el más bajo. Y depende de la posición en la que estés, tú puedes verlo, lo que es bajo, lo puedes ver bien, que es lo más alto para ti, cuando otra persona, lo más alto para ti es lo más bajo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes puntos de perspectiva. Entonces vas como jugando, es como trabajar a nivel cuántico, metafísica, y empiezas a observar todo eso, latitud, altitud, y empiezas a cuadrar este, oeste, norte, y empiezas como a graduarte. ¿Por qué? Porque el sistema también te está graduando a ti, el gran universal, pero tú te tienes que graduar a ti mismo. Es como una brújula, ¿no? En esta vida también tenemos que verla como una brújula, y tú tienes que saber hacia qué dirección quieres estar, pero tienes que vigilar los pasos que das en esa dirección, y entonces luchar por ello y creerlo en tu interior. Si tú lo crees, todo está bien, entonces vas hacia adelante. Y tú, como ya te sabes salir de tus problemas, pues ya no te lo tiene que solucionar nadie, porque tú ya eres un solucionador para ti, una solucionadora. Así que bueno, yo espero que todos estos mensajes que os he dado, todas estas informaciones, pues que os sirvan, y que si queréis aprender en la vida, que vayáis directamente a eso que queréis aprender. Pero si no tenéis calma, si no tienes paz en tu interior, si no encuentras esa manera de gestionar tus emociones, esas emociones te van a estar gestionando siempre. Entonces yo, desde aquí, desde REM, te puedo acompañar en el proceso, te puedo acompañar. He escrito libros, tengo cursos específicos para todo ello. También podemos preparar ese trabajo interno con una terapia de mentoría, una terapia mentoreada, digamos, que te puedo seguir en el proceso para que puedas también trabajar, porque a veces necesitamos el acompañamiento, o sea, la esencia de interior, como tenemos una resistencia muy fuera, o sea, muy fuerte fuera,
nos pide que necesitamos ese guía, ese maestro, esa persona que te muestre ese camino, y entonces tú ahí ya empezar a crecer con las diferentes informaciones. Entonces yo te presento aquí abajo, te dejaré un enlace para que lo veas, pues todo mi trabajo, ¿no? Los libros, los cursos, estas mentorías que podemos también trabajar en terapia, las terapias también podemos trabajar lo físico, si ahora estás pasando por algún dolor, alguna enfermedad, alguna cosa que podamos trabajar. Yo soy tu persona aliada para poder ayudarte, porque sé que la sanación existe a través de la vista, a través del sentimiento, a través de la intención. Estés donde estás, la energía funciona a kilómetros, no importa si estás en la otra punta del mundo. Si la persona que tiene buena intención quiere sanarte y ayudarte, te va a ayudar esté donde esté, siempre, porque la esencia es esa limpieza, es esa forma de gestionar y de ponerte en el camino, pero tú tienes que tomar las acciones, ¿eh? Si no tomas las acciones necesarias y trabajas con las emociones adecuadas, estarás siempre en ese bucle emocional, porque siempre la energía superior es la que manda. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con una energía nueva, empiezas a concentrar toda la energía y a lo mejor en un momento te cansas y vuelves a caer, porque la energía, la otra, ya está viendo que tú está viendo que la estás superando, y la energía hace y te vuelve a tirar y te vuelve a jalar hacia abajo. Por eso tenemos que ser muy, muy, muy fuertes, y si coges un camino, empieza y no pares hasta llegar, como yo cogí el mundo de la meditación hasta el final, cogí el mundo del Reiki hasta el final, cogí el mundo de la fisioterapia hasta el final, el mundo del quiromasaje hasta el final, el mundo de la anatomía del cuerpo humano también hasta el final, lo estudié todo. Y entonces luego sí que tienes diferentes variables, porque todo, aunque lo acabes, tiene diferentes variables, pero tú tienes que saber de decir, no, yo ya he estudiado el Reiki, uso ya a fondo, ya está, sé que hay más Reikis, pero están ahí. Y aún así los he sentido, pero no he seguido en el camino, digamos. Yo he querido meterlo en mi trabajo, entonces en mi negocio. Yo he ido creciendo mi negocio. Remyo se ha conseguido con eso, con el trabajo de toda esta disciplina. Remyo significa, la R significa Reiki, la E significa Emi, mi camino. La M significa meditar, del camino de la meditación. Y el yo es ese yo consciente que despierta. El yo es de yoga, es un camino de yoga, no es un camino de ego, es un camino de trabajo de yoga, de conocer esos principios, de conocer también el mundo también del tantra, el mundo de la energía metafísica, el mundo cuántico. Y he ido estudiando pues también de muchísimos maestros y muchos guías y un mentor, porque eso también es importante. Yo he estudiado también del mentor Laín García Calvo, que él también ha superado muchísimas resistencias, es un aliado que me ha ayudado muchísimo también a afrontar muchas cosas y a unir todo eso que yo ya sabía, ¿no? Pero aún andaba equivocada. Pasa que cuando ya conocí ese libro que él escribió, de La voz de tu alma, pues ese libro también me dio un empujón, ¿no? Y luego me acerqué a otros libros que él más tiene, me acerqué a sus mentorías, me acerqué a sus eventos, he ido siguiendo pues ese camino de proceso, pero yo lo he ido llevando también todo a mi terreno. Entonces yo voy trabajando con esa esencia y sigo en ello, sigo trabajando en ello y siempre seguiré, porque es que no acaba, siempre tienes que estar construyéndolo todo, siempre tienes que estar pensando a largo plazo, todo es a largo plazo y todo es siempre dando esos pasos y no salirse del camino. O sea, yo siempre os voy a orientar para que no salgáis del camino. Y cuando estés en esa dificultad, porque yo tengo muchos alumnos, tengo muchas personas que están ahí conmigo con las terapias y tal, y es cuando sé que esa persona tal ya me viene a mí, en mi interior, y yo ya tomo una acción. Y entonces esa persona me lo hace ver. Ay, Emi, pues estaba pensando en ti en estos días. Digo, ¿ves? Es que la energía, ya estamos conectados. Nosotros ya estamos conectados. Y a la mínima que tú estás decayendo, no te dejo que caigas. Entonces yo te doy un impulso de energía. La inspiración está ahí para todos. Entonces es importante que no te salgas del camino, porque eso significa que otra energía te está arrastrando. Entonces tienes que saber mantenerte en tu sitio, aceptando todo lo demás, pero en tu sitio. Así que esa es mi vida también. Y bueno, ya os iré contando más, porque os he contado así un poquito por encima, porque a veces si profundizamos demasiado estamos
también un poco como arrastrándonos con esas energías, y yo lo que no quiero es volver a esas energías de antes, porque yo estoy aquí para prosperar, entonces yo quiero ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿vale? El pasado está para buscar información y aprender, no para quedarte allí con melancolía, con miedo, con tristeza, con soledad, con depresión, con estrés, no. Tenemos que avanzar en el camino y presentar a los demás que nosotros también podemos seguir avanzando y pasando esos obstáculos. Así que esta es mi misión en Remyo, a través del movimiento, porque a través del movimiento enviamos la señal, esas frecuencias, esas ondas de frecuencia, esa vibración del ritmo que también está ahí. Es que todo está, son los principios que tú tienes que ir trabajando en tu interior. Así que te dejo por aquí abajo el enlace, te dejo también que puedas ver información. Yo te dejaré un enlace aquí abajo, verás la información de los libros, ¿vale? Que es crecimiento personal y trabajo, y luego en el menú de la página web pues ya puedes ver la terapia, puedes ver el entrenamiento, porque el cuerpo hay que moverlo a nivel mental, emocional, espiritual, físico, ponderal, que son las energías que no vemos, pero que interactúan con nosotros, ese efecto observador. Entonces yo te explico todo, aquí es un libro muy sencillo, con palabras muy sencillas, no he querido liarme demasiado con palabras no tan conocidas, quiero que llegue a todas partes y así nos podremos entender muchísimo mejor. Entonces espero que te haya gustado mucho este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y estaremos en continuo contacto energético. Así que gracias universales nuevamente y nos vemos pronto. Adiós.